El encargo de este ejercicio consiste en realizar un manual constructivo. Este grupo está conformado por María Gracia Peña Cuba, Valeria Pacheco Melgar y Andrea Silva Rollero. En este ejercicio se presentará de forma didáctica y útil un manual constructivo. Se hablará acerca de los equipos de protección personal, los equipos de construcción, las herramientas para ejecutar las obras y cada fase de la construcción de una vivienda unifamiliar que cuenta con un nivel. Antes de empezar con el manual, cabe resaltar la importancia del uso del equipo de protección personal. Es importante utilizar los equipos de seguridad o protección personal antes de realizar cualquier trabajo constructivo para evitar cualquier tipo de accidentes. Los elementos principales son casco, lentes, zapatos, punta de acero y guantes. Para empezar, se realizarán las obras provisionales, las cuales son aquellas construcciones que no forman parte de la obra, pero que pueden ser necesarias para el proceso constructivo, que prestan utilidad exclusivamente durante el periodo de la construcción y son retiradas una vez finalizadas. Algunas obras provisionales que serán necesarias para el comienzo de esta obra son una oficina, un almacén para guardar las herramientas, la implementación de servicios como baños químicos y un cerco perimetral, asimismo instalaciones eléctricas y de agua. Obras preliminares. Primero se empezará con la limpieza del terreno, la cual se hará para preparar el lugar donde se va a construir, quitando los residuos, escombros, hierbas y malezas. Las herramientas que se utilizarán para realizar la limpieza son pico, pala, rastrillo y azadas. Luego se colocarán los residuos en una carretilla con ayuda de palas y así se llevará los restos a la zona previamente destinada para la colocación de los materiales. El nivelado en la construcción es el proceso en el cual se determina el desnivel entre dos o más puntos. La nivelación de terreno se debe realizar antes de comenzar una actividad de construcción, considerando las medidas plasmadas en el proyecto y los planos de obra. Se puede fijar un nuevo valor llamado cota, en el cual ésta relaciona cada uno de los puntos tomando uno como referencia. Las herramientas que requiere este proceso son manguera, guantes, balde y estacas. Para realizar un nivelado correcto, se debe preparar el terreno. La manguera se debe trasladar llena de agua, evitando la presencia de burbujas interiores. Se puede realizar esta preparación con un balde para que en la manguera no ingresen burbujas, y si es que las hubiera, se deben eliminar. Luego está la colocación de estacas. Las estacas de 1,50 m de alto se deben de colocar en los lados y las esquinas del terreno. La profundidad a la que deben estar enterradas debe ser lo suficiente para que éstas tengan mayor estabilidad. Se debe de verificar con una plomada que estén verticalmente. Después, la manguera es extendida hacia las estacas ubicadas más cerca una de la otra. Se realiza de tal forma que los niveles de agua de la manguera tienen que quedar igualados con el metro de la primera estaca y el otro extremo se coloca sobre la segunda estaca, donde se marca el nivel cuando el agua se haya ordenado. Finalmente, se mide la distancia entre el terreno y la marca que se hizo. El desnivel se conoce por la diferencia con el metro marcado en la estaca que está de referencia. Trazo y replanteo. Previamente a la construcción de una casa o edificio es imprescindible realizar un replanteo. Primero debemos saber plantear el proyecto, los permisos necesarios y la dirección de la obra. Consiste en trazar o hacer una marca sobre el terreno elegido, los elementos de la obra que se describen en el proyecto y en los planos. En las herramientas tenemos la escuadra grande, la regla, la estaca, la cinta métrica metálica, la escuadra pequeña, el cal, el alambre, clavos de 2 pulgadas, la plomada, el cordel de algodón, el lápiz, el martillo y la wincha. Pasos para el replanteo y el trazo. Primero, la ubicación y adecuación del lote. Previamente al replanteo se debe considerar lo siguiente: el título de propiedad, la cédula catastral, el estado parcelario, además la limpieza del terreno, la nivelación, tomar el punto de referencia en donde se va a ubicar y también identificar las medidas del terreno, tanto de largo como de ancho, y dejar un espacio para la zanja. Segundo, la colocación. Colocar las balizas de forma paralela al límite del área donde se construirá la vivienda. Poner otra baliza y colocarle un tornillo con la suma del ancho del primero para que éste forme una línea recta. Usar el método de colocación
de las demás balizas según las medidas del plano de construcción en cada uno de los cimientos del terreno que debe ser ejecutado por un especialista. Tercero, el trazo. Cuando ya estén colocadas las balizas, debemos amarrar con cordel todas ellas y llevarlo hacia cada baliza. Esto permite dibujar los ejes de los muros de los planos, luego con la ayuda de una plomada, marcarlo con cal, tizo, yeso, para realizarlo con mayor precisión. Finalmente, el trazo realizado servirá como referencia para el proceso de la siguiente excavación. Cimentaciones. El tipo de cimentación que se utilizará en esta vivienda serán las superficiales, en la cual utilizaremos la zapata aislada. Pasos para realizar la cimentación de zapata aislada. En primer lugar se encuentra la excavación del terreno, que se hace hasta encontrar el suelo adecuado para cimentar. Y luego se encuentra la aplicación de la mezcla de cemento de arena 1 en 5 que se vacía a un soldado de 2 centímetros de espesor. Luego se coloca la malla de acero en el fondo de la excavación. En la tercera fase se colocan los refuerzos de acero de las columnas ubicadas de acuerdo a los cordeles indicadores de los ejes del trazo, debidamente fijados. Finalmente se realiza el vacío de concreto de las zapatas y vigas de conexión hasta el nivel indicado. Pórticos columna. Después del tema de cimentaciones y la zapata aislada, sigue la continuación de la columna, que se complementa con el sistema constructivo en la estructura. Las columnas de concreto armado son aquellos elementos verticales que soportan fuerzas de compresión y flexión. Además, pueden transmitir cargas a la estructura, a la cimentación, ya que es uno de los elementos más relevantes en cuanto al soporte y requiere de mucho cuidado. Para la columna se necesita la preparación del concreto, que consiste en el cemento, arena gruesa y piedra chancada. En las herramientas tenemos el martillo de goma, la pala, el balde, la wincha, el nivel de mano, la plomada, el serrucho, el martillo, clavos de 2 pulgadas, el taladro, el alambre y la varilla de 5,5 milímetros. Pórticos columna. En la fase 1 tenemos la colocación del encofrado. Primero se debe tener en cuenta la colocación de los estribos y ajustarlo con el alambre. Luego se elaboran las boquillas y las cuadras de replanteo para poder asegurarlo con los clavos en la base de la columna de los tableros laterales. Se debe considerar dejar en la parte inferior una pequeña ventana para comprobar que el concreto haya llegado hasta el fondo. En la fase 2, la compactación, mientras la columna se funda se deberá compactar bien el concreto con vibración de inversión y en el exterior dar golpes con el martillo de goma. En la fase 3, el vaciado, tenemos que vaciar la mezcla del concreto de manera constante hasta llenarlo en cada lado y esquina. Fase 4. La mezcla en el encofrado está uniforme. Luego se utiliza una vibradora eléctrica para que de esta manera se acomode a la mezcla. En la fase 5, el desencofrado es el retiro del molde que deberá de estar durante 24 horas para poder evitar que se derrumbe. En la fase 6, el método de curado, un día antes de haber sacado el desencofrado, se tiene que mojar la columna con la manguera de agua para que el concreto bote agua que compone y así evitar que se quiebre.